Bienvenida a La Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Buenas a todas y a todos los que nos estáis escuchando. Bienvenidos a otro capítulo de La Revolución Madre. Hola María. Hola, hola. Bueno, pues otro más. Otro preguntas y respuestas más. No sé si será el último de esta temporada. Sinceramente, no lo sé, porque tenemos que ver hasta cuándo grabamos, ¿no? Pero por si acaso vamos a disfrutarlo un montón. Vamos a responder algunas preguntas de las muchas que nos dejáis, pero bueno, siempre lo que intentamos es coger las que más se repiten o aunar unas cuantas en una misma, porque al final es verdad que tenéis dudas bastante similares todas, como es normal. Así que vamos allá, ¿empiezo yo? Sí, venga. Una cosa que quería decir. No, porque es que a veces nos preguntáis muchas cosas. Hay muchas cosas que podemos contestar por aquí, son generalidades, pero otras muchas no podemos o las vamos a contestar de una manera muy superficial. Entonces, tanto María como yo trabajamos online, en consulta online, o en nuestros programas, el mío Embarazo en Calma, María tiene su preparación al parto, cursos, etcétera. Entonces, esto que hacemos aquí lo hacemos desde el amor y la gratuidad. Es muy importante que sepa, porque a veces el estar en redes o el estar aquí haciendo contenido, que lo hacemos con todo el cariño, parece que como estamos haciendo ese contenido tenemos que contestar a todo y acompañar a todo el mundo. Sí, acompañamos de una manera general porque es un contenido divulgativo, pero si necesitáis acompañamiento individual para vuestra situación concreta, no dudéis en contactar con nosotras para una consulta específica, ¿vale? Total. Sí, es que, o sea, sí, ojalá esto pudiera ser así, ¿no? Pero no es solo porque sea algo privado y demás y sea nuestro trabajo, que por supuesto, sino porque no es seguro ni es ético pasar consulta por Instagram. Y si os pasa, huid de ahí, porque yo, y tanto Elena como yo, hay cosas que no podemos contestar sin haber hecho una buena historia clínica, sin ver un informe, una analítica, una ecografía, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que por supuesto nosotras aquí estamos y es muy importante que acudáis a profesionales, ya sea con nosotras o con cualquier otro profesional de vuestra confianza para dudas concretas y sobre todo clínicas, tanto para vosotras como para vuestros bebés. Y ahora dicho esto, muy buen apunte, muy buen apunte. Vamos con las preguntas. Primera pregunta, ¿puedo dormir boca arriba en el embarazo? Pregunta del millón. Bueno, para nosotras es una pregunta muy frecuente. Para quien está por primera vez embarazada, pues es una duda que muchas veces surge si no has escuchado a nadie hablar de esto, ¿no? Y sigue por ahí el monstruito de que ponerse boca arriba en el embarazo es muy peligroso. Y entonces lo que nosotras nos encontramos es incluso mujeres asustadas porque se han despertado boca arriba por la noche y a ver si le va a haber pasado algo al bebé, ¿no? Entonces, a ver, entendamos el porqué de esta recomendación, cuando surgió tan estricta y qué pasa ahora, ¿no? Lo que pasa es que por el centro del cuerpo, más o menos, detrás del útero, va la vena cava, que recoge toda la sangre de la parte inferior del cuerpo, la lleva al corazón, ¿vale? De ahí al cerebro y vuelta a empezar. ¿Qué pasa cuando yo me pongo boca arriba y mi útero ya tiene un tamaño considerable? Pues que, según cómo sea mi cuerpo, mi útero puede caer y el bebé, ¿no? Todo ese peso encima de la vena cava. Y entonces que no me llegue, para que me entendáis, la sangre al cerebro, básicamente. Entonces, si esto pasa, claro que es peligroso, pero a ver, si esto pasa, tú te vas a enterar. Es decir, cuando yo me pongo boca arriba y según mi anatomía no me viene bien, me empiezo a encontrar mal, me empiezo a marear, me dan como ganas de vomitar, me tengo que mover. Y si esto me pasa dormida, me voy a mover. Igual que me muevo durante la noche, el cuerpo se mueve, ¿no? Pues la noche nos damos una vuelta para un lado, para el otro, pues va a pasar igual. Y otra cosa más, cuando ya empezamos a notar al bebé,
el bebé te va a dar patadas porque no está cómodo en esa postura. Entonces, tranquilidad, ¿vale? Porque lo vas a saber. Ahora, fuera de esto, hay muchísimas mujeres que llegan hasta el final del embarazo pudiendo estar boca arriba sin encontrarse mal en ningún momento. Incluso que duermen boca arriba. ¿Por qué? Pues porque su anatomía es como es y no les ocurre esto. Entonces, conclusión, ponte como te dé la gana y más bien como puedas, sobre todo al final del embarazo. No es tanto el me mareo si me pongo boca arriba, sino que no estás cómoda por el peso y entonces tiendes más a ponerte de un ladito o del otro. Y da igual, un ladito que el otro. Si tu bebé quiere que te muevas, te lo va a decir, pero dormid de verdad como podáis, para el lado izquierdo o para el lado derecho, da lo mismo. Inicio del embarazo, os podéis poner boca abajo, que no vais a aplastar a nadie, no pasa nada. Si alguien está a gusto boca abajo, pues disfruta hasta que la barriga crezca y no puedas. Y ya está, no me iba a extender yo tanto, pero es un temazo. Este me gusta a mí porque os preocupáis un montón. Vale, pues resueltísimo. Sí. Venga, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo hay que ir al hospital si rompo la bolsa? Bueno, romper la bolsa amniótica, que es donde está el bebé dentro, envuelto en líquido, etc., significa que empezará el parto, pero que no va a empezar inmediatamente, ¿vale? Esto de romper la bolsa y que a la media hora haya nacido el bebé es algo, voy a decir, casi extraordinario, ¿vale? Sí. Que ocurre en las películas y pocas veces más. Entonces, lo habitual es romper la bolsa y que pasen unas horas hasta que tu cuerpo se pone de parto. Lo habitual, entre 12 a 24 horas hasta que te pones de parto, ¿vale? Entonces, si rompes aguas, si crees que has roto bolsa, lo que vas a notar es líquido que cae por la vagina de manera continua. Puede ser líquido en forma de goteo o puede ser líquido de manera continua como un chorrito que va cayendo, como si fuera pipí, ¿vale? Y no para de salir, porque una vez ha fisurado o se ha roto esa bolsa, no parará de salir. Si el líquido es claro, tranquilidad, claro, o amarillito transparente, ¿vale? O ligeramente rosadito, tranquilidad. Si el líquido es marrón, si es rojo o si es negro, pues no voy a esperar tanto en casa. Voy a ir al hospital a que me valoren, ¿vale? Sobre todo, la única urgencia aquí es si el líquido es rojo, sangre, aunque no haya dolor, ¿vale? Ahí tengo que ir muy rápido. Si es un líquido marrón o verdoso, tengo que ir al hospital, pero si el bebé se mueve y me encuentro bien, tranquilidad, ¿vale? Que no es una urgencia. Entonces, en un embarazo a término, con un bebé sano, con un líquido claro, con un bebé que se mueve y sin factores de riesgo en el embarazo, lo normal es que rompas la bolsa y tardes en ponerte de parto unas horas, ¿vale? Así que, ¿qué puedes hacer? Pues quedarte en casa. ¿Pasa algo por quedarse en casa cuando roto bolsa? No, no pasa absolutamente nada. De hecho, es donde te vas a sentir más tranquila y más segura. Aprovecha para darte una ducha, darte un bañito, comer algo, cerrar los ojos, descansar, hacer alguna actividad agradable que no te va a estar pensando todo el rato, ¿cuándo va a empezar el parto? Y cuando ya lleves unas horas, eh, puedes ir al hospital. La mayoría de hospitales tienen un protocolo de bolsa rota que esperan de 12 a 24 horas, según el hospital, para inducir el parto si la mujer no se ha puesto de parto, ¿vale? A partir de 24 horas de bolsa rota sí que puede aumentar ligeramente el riesgo de infección y en algunos hospitales ponen un antibiótico intraparto pues para evitar esto, ¿vale? Pero esto es bastante variable entre un hospital y otro. Estoy hablando de generalidades total. Pero si no hay factores de riesgo, ni estreptococo positivo, ni bebé de nalgas, ni no tienes fiebre, te encuentras bien, bebé se mueve, o sea, si está todo correcto, tranquilidad. Me estaba acordando yo que mis 3 partos empezaron con la bolsa rota y en el último esperé, nació 24 horas después de haber roto la bolsa, por lo Claro. habitual. Y los otros, os diría que parecido. El primero más. El primero fueron 30 y pico horas. El segundo también casi 24 y el tercero 24 horas. O sea, Total. desde que se rompió la bolsa. Y no significa que estuviera 24 horas de parto. Significa que estuve muchas horas en el tercero, Sí. como si nada, hasta que empezó Hay el parto. datos por ahí, no recuerdo exactamente, yo creo que era el 95% de las mujeres, el 95 o el 97, de las mujeres se ponen de parto en las primeras 24 horas tras la rotura de bolsa. Entonces, realmente la inducción debería de esperar mínimo esas 24 horas. Aún así, como cualquier intervención, ya lo sabéis, son opcionales
tenéis que preguntar tanto por los beneficios, como por los riesgos, como por las alternativas, como por qué pasa si no hacemos nada, ¿no? Y desde ahí decidir, ¿vale? Porque realmente en las primeras 24 horas el riesgo de infección respecto a haber roto la bolsa o no es el mismo, ¿vale? Ujú. Siempre que todo esté bien, ¿vale? Que ahí es donde vamos, ¿no? Mm. Perfecto. Vale, venga, vamos a por la tercera pregunta, María. ¿Se puede Vamos a hacer ver. ejercicio hasta el final del embarazo? Es que esto sí Ay, lo hemos hablado muchas veces, pero que hace falta sí, volver a hablarlo. sí, pero sigue ahí el mito del entrenamiento y el embarazo. ¿Se puede hacer ejercicio hasta el final del embarazo? La respuesta general es sí. Por poder, se puede hacer ejercicio hasta el día que te vas a poner de parto, ¿vale? Total. Ahora, las cositas, ¿vale? Depende, por supuesto, de cómo te encuentres tú. Esto no pasa en todos los casos, pero generalmente, las mujeres ya en los últimos días, semanas, les suele apetecer menos hacer su entrenamiento normal de fuerza. Ahora, he visto de todo, ¿eh? Con las mujeres que tenemos en los entrenamientos, ya os digo, mamás entrenando fuerza hasta el último momento. Normalmente, hacia el final suele apetecer más, bueno, a veces no apetece nada, pero, pero si nos ponemos a hacer algo, pues suele ser más estiramientos, más suave, algún ejercicio que pueda ser, por ejemplo, me lo invento, sentadillas pero sin peso, ¿no? Pero moverte de alguna forma sienta muy bien, ¿vale? Y para nada está contraindicado, ¿vale? De hecho, es beneficioso y todo lo que son aperturas de caderas, movilidad, estiramientos, va a venirte bien para ti en ese momento, para el parto y para tu recuperación postparto, ¿vale? Y por supuesto, entrenar en el embarazo, que esto ya lo hemos hablado miles de millones de veces. Ahora, situaciones excepcionales, pues bueno, situaciones en las que realmente está contraindicado entrenar. Que básicamente en ese momento final del embarazo, las situaciones que contraindican el entrenamiento son las situaciones en las que por algo tienes que estar ingresada en el hospital. O bien estás de parto, no te vas a poner a entrenar, o bien tienes un sangrado que no cesa, o bien tienes una rotura de bolsa prematura, ¿no? Y es que tienes que estar en el hospital ingresada o te mandan a casa, pero aquí sí que es un reposo real, ¿no? Tienes una preeclampsia, alguna cosa, alguna patología que está desestabilizada, entonces sí. Pero el resto, de verdad que sí que se puede y moveos como os apetezca y cuando os apetezca porque no hay ningún riesgo para el bebé por estar entrenando en la semana 41. Al revés, viene súper bien. Eso es. Vale, venga, pasamos de pregunta. Mm. ¿Es normal tener miedo al parto aunque no sea el primero? Pues sí, porque el miedo está ahí. El miedo es una emoción que a veces aparece cuando no queremos, porque cada parto es diferente, cada embarazo también. Em, a veces cuando ya has vivido un parto y encima ha sido una experiencia anterior que igual no ha sido lo que tú esperabas, puede ser que incluso te enfrentes con más miedo al segundo parto, porque puede ser que haya cosas que te remuevan, que no sepas cómo las vas a hacer. Simplemente cada embarazo y cada parto son distintos y las mujeres también vamos cambiando, evolucionando, ¿no? Viviendo situaciones diferentes que nos condicionan y nos marcan, ¿no? Entonces, lo más importante de todo esto no es quitar el miedo de la ecuación, porque el miedo está en nuestra vida, en el embarazo, en el parto. El miedo está. El tema es entender de dónde viene ese miedo y entender cómo ese miedo lo puedo transformar para que me ayude el día del parto. Ver a que tengo Eso. miedo. ¿Tienes miedo al dolor? ¿Tienes miedo a lo desconocido? ¿Tienes miedo a lo que le pueda pasar a ti o al bebé? ¿Tienes miedo a perder el control? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿No? Y desde ahí, poniendo ese miedo en un encuadre, poniéndole palabras, poniéndole imaginación, poniéndole colores, lo que quieras, ¿no? Esto es un trabajo que hay que hacer individual. Eh, acompañando desde ahí, siendo capaces de encuadrar ese miedo, te va a ayudar a manejarlo mejor, porque lo vas a tener más acotado, más controlado y Mm. sobre todo porque vas a aprender a tener más recursos para llevarlo. Así que te diría que no escondas ese miedo y no lo tapes porque los miedos salen. Y el día del parto salen muchas cosas que pensábamos que estaban ahí guardadas y que no iban a dar ningún tipo de guerra y aparecen. Entonces, si hay un miedo o hay algo que te preocupe del parto, háblalo y trabájalo en el embarazo para cuando aflore ese día poder gestionarlo bien y poder tener una experiencia Vale. positiva. Qué bonito esto, Elena. Mira, me venía a la mente que siempre que alguna mujer me ha escrito con algún miedo, quiero trabajar este miedo, me da miedo esto, ¿qué puedo hacer?
Yo antes de hablar del miedo siempre a las mujeres les digo algo así como, mira, lo primero, enhorabuena por haber dado el paso de expresarlo, ¿no? Lo Claro. segundo, gracias por abrirte a contármelo a mí, ¿no? Porque no es algo sencillo, pero eso ya es, os diré que el 80% del trabajo, del tema de los miedos en el embarazo. Así que a por ello, chicas, que se puede. Siguiente pregunta. ¿Es Bien. normal perder mucho pelo después del parto? Ay, el pelo. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Qué temazo! Esto es muy habitual. A grandes rasgos, para que entendáis lo que sucede, no es que de repente te vas a quedar calva en el posparto, pero lo que pasa es que en el embarazo, digamos que se detiene el ciclo natural del pelo, ¿vale? Que nuestro pelo pasa como por 3 fases: nacimiento, crecimiento, caída. Cada pelo va a su ritmo, entonces se nos va cayendo pelo, pero a la vez está saliendo otro. Y digamos que en el embarazo aquello se para. Por eso tenemos esas melenas en el embarazo, normalmente, ¿no? Y en el posparto, pues normalmente entre el segundo y el quinto mes, en esa, pues ahí aparece, nos dice, hola, el efluvio telógeno, tiene este nombre. Y es que se cae todo el pelo a la vez. Y por eso, de repente, es como que te peinas o te tocas el pelo así, o por la noche la almohada, ¿no? Da sensación de, me estoy quedando calva, auxilio. No va a pasar. Después de esto vendrá ese flequillo maravilloso de posparto que se os sale, ¿no? Esos pelitos Los baby y se hair. pasa. Igual, Sí, los baby hairs se pasa, pero es cierto que wow. Entonces, aquí hay un tema muy importante. Por una parte, hay una parte genética y de predisposición como todo, ¿vale? Habrá mujeres que lo noten más, mujeres que lo noten menos. Ahora, importante, si es muy, muy acusado, consultarlo, ¿vale? Y interesantísimo tener una analítica, que por eso siempre os lo decimos, de ahí al mes, 6 semanas posparto, para ver cómo estamos de hierro. Porque a veces la caída de pelo, en cualquier momento de la vida, tiene que ver con una anemia o alteraciones de la glándula tiroides. ¿Vale? Entonces, muy importante. Y luego, ¿qué podemos hacer? Por supuesto, nosotras os vamos a recomendar utilizar productos que no tengan tóxicos. Es decir, champú, mascarilla, acondicionador, todo esto, productos sin tóxicos. Porque si yo me estoy poniendo productos del pelo que lo que llevan es petróleo, que es lo que pasa, pues no me estoy ayudando en absoluto, ni al pelo que tengo aquí, ni a mi cuero cabelludo, ¿no? Y luego, sí que es cierto que hay alguna suplementación que funciona, ¿vale? Ambas dos os podemos recomendar algunos suplementos y algunos productos que sabemos que van bien, ¿vale? Nos podéis preguntar por privado, oye, ¿cuál es la suplementación que decís que funciona? Porque, ojo, Sí. ojo, que es brutal. Bueno, y Elena lo sabe porque lo ha sentido en sus propias carnes. Lo que sí que es importante con la suplementación es ser constante. De Sí, nada sirve que te tomes 2 semanas y luego no te tomes nunca más. Tomarlo de manera constante, porque al sí, final es un aporte de vitaminas, etcétera, que el cuerpo necesita de manera constante para que eso ese es. pelo, esa piel, las uñas, ¿no? Mejoren. Pero sí. Ale, vamos a seguir, venga. Tenemos la siguiente pregunta por aquí. Sí. Así que nos decís que si es normal que mi bebé solo quiera estar en brazos todo el día. Ay, pues te entiendo mucho porque es una sensación a veces un poco de agobio, ¿no? Es que tengo un ser encima de mí y no puedo hacer otra cosa que tenerlo encima. Y es muy bonito, pero también es muy agotador. Pero si nos vamos a la parte del bebé, a entender al bebé, pues comprendemos por qué un bebé puede necesitarnos tanto. Y es que el bebé es un ser que se nace inmaduro, que necesita un tiempo de adaptación a la vida extrauterina y que ese crecimiento fuera del útero, para el bebé es muy importante el contacto con su madre, con su figura de referencia, el sentirse protegido, el sentirse seguro y el sentir que no le falta alimento. Por eso hay muchísimos bebés que necesitan ese constante contacto, ¿no? No es que el bebé sea un bebé de alta demanda, habrá que ver qué está pasando, ¿vale? Porque puede ser que haya más cosas ahí, pero de primeras, no es que sea un bebé de alta demanda o muy dependiente, pues que no me deja tranquila, significa que necesita algo, o hambre, o sueño, o contacto, o seguridad. Hay muchos bebés que duermen muy bien en brazos y que luego los dejas en la cuna y se despiertan.
o que pueden estar en el pecho, se quedan fritos y si no te mueves aguantan ahí 2 horas Mm, y los coge otra persona, los cambias y ¡pum! Abren los ojos. Pues esto es algo normal. No solo te ocurre a ti, le ocurre a un montón de familias, a la gran mayoría, de hecho, ¿vale? sí, Importante, no existe el exceso de brazos, no existe el exceso de cariño. Tu bebé no se va a mal acostumbrar. Lo estás haciendo bien. Biológicamente es lo que el bebé necesita. No se va a mal acostumbrar, ¿vale? Y si se mal acostumbra, pues que se mal acostumbre. Es una muy buena mala costumbre, ¿no? total, El abrazo. total. Me encantaría a mí que me tuvieran en brazos también todo el día. Bonito, ¿no? Claro. Llegar Yo a aquí sí, claro, yo aquí siempre digo lo mismo, obviamente entendiendo y validando lo que tú has dicho al principio, que puede llegar a ser agobiante, que ostras, estoy cansada y siento que a veces tengo una pegatina, encima me siento mal porque me siento mal porque el bebé esté conmigo, ¿no? Esta es la esto. película, pero yo siempre lo llevo a los animales, ¿no? Si vamos a ver a los monitos, ¿cómo están los monitos con sus madres? Pegados a ellas continuamente y no solo eso, enganchados a la teta. ¿Por qué? Ahí estoy Ujú. haciendo vacío y si mi madre pega un salto, yo estoy ahí enganchado. Entonces, es normal. O sea, los animales hacen esto, ¿no? Están las crías constantemente pegadas a sus madres. ¿Qué pasa? Pues que con nuestra sociedad y con el estilo de vida que tenemos hoy en día y los trabajos y etcétera, etcétera, pues es que lo que nos pasa es que no es compatible porque no podemos dedicarnos solo a criar. Entonces, claro, es totalmente comprensible, pues que mamás con bebés así, que como muy bien has dicho tú, son la mayoría, pues estéis como estáis y encima por ahí la gente, es que te malacostumbras, ¿qué tal? Así que bueno, desde aquí un abrazo grande. Pasará, llegará un día, ese día, ¿no? Que nunca te acuerdas cuándo es, pero el último día que cogerás a tu bebé en brazos. Y cuando tenga 30 años te acordarás, ¿no? De cuando era un bebé. Entonces, bueno, que es normal. Sí. Así que bueno, ¿algo que querías decir algo, Elena? No, no, no. Que es normal todo esto y que a veces la situación es agobiante, ¿no? Pero que los días son lentos, pero luego los años pasan muy rápido. Eso es, eso es. Bueno, gracias también por tu experiencia de mamá de tres. Wow, bueno, vamos que nos quedan dos. ¿Cuándo se recomienda empezar con la alimentación complementaria? Esta es sencilla. La recomendación general es empezar alrededor de los 6 meses. Hay bebés que empiezan a los 5 y medio, hay bebés que empiezan a los 6 y medio. Sí que no se recomienda antes de los 4 meses, ni a los 4 y medio, ni tampoco dejarlo mucho más allá, a los 8 o a los 9, ¿vale? No hay una fecha exacta, lo que sí que hay, la recomendación es que nos tenemos que fijar en que el bebé esté preparado. ¿Y cómo sé si el bebé está preparado? Pues hay 4 señales. Una, que se mantenga sentado con apoyo. No quiere decir sentado sin apoyo en la espalda, pero que si tú lo pones en la trona, el bebé no se cae, ¿no? Esto es importante por el riesgo de atragantamiento, ¿vale? Tiene que mantenerse erguido. Segundo, que haya perdido el reflejo de extrusión. Este es el reflejo que los bebés tienen cuando le metemos algo en la boca y lo echan para afuera con la lengua, que a muchos les pasa con el chupete, ¿no? Pues esto es importante, es una señal de estoy preparado. Que muestre interés por la comida. Este es verdad que es un poco, porque no todos los bebés muestran interés por la comida, pero sí, es decir, hay algo ahí que puedo coger, ¿no? Este es el interés. Y 4, que sea capaz de coger los alimentos y llevárselos a la boca, ¿no? Que haya desarrollado ya como esa coordinación. Más o menos estas son las señales. Algunos empiezan antes y otros un poco más tarde. Está todo bien. Fundamental, importantísimo. La alimentación complementaria se llama así porque es complementaria. Hasta los 12 meses, el primer año, el alimento principal es la leche. Empezar con la alimentación complementaria no quiere decir que el bebé tiene que comer mucha cantidad y si no come mucho, algo estamos haciendo mal y me empiezo a agobiar y me empiezo a preocupar. Esos meses, ahí desde los 6 a los 12, el objetivo de la alimentación complementaria, por una parte, es ir introduciendo los alimentos para ver que no hay alergias, ¿vale? Irlo haciendo, pues eso, conscientemente. Y por otra parte, que experimente, que juegue, que toque los alimentos, que pruebe diferentes sabores, que huela diferentes olores, diferentes texturas. Pero ya, le damos la leche primero
y después exploramos, ¿no? Y depende del bebé, pues algunos tienen más ganas de comer, otros menos, pero tranquilidad con este tema, que sabemos que os agobiáis un montón, yo lo veo mucho, y de verdad que luego todos terminan comiendo. Sí, sí, sí. Y aquí es importante también buscar acompañamiento, Sí, ¿vale? Si tenéis dudas, pues bueno, hacer una formación, un curso, un taller de con primeros nosotras. INV Con y nosotras. luego Sí, estar acompañadas porque al principio en la alimentación complementaria surgen muchísimas dudas. totalmente. Mm. ¿Vale? Bueno, vamos con la última. ¿Es normal que un pecho produzca más leche que otro? Sí, es totalmente normal, ¿vale? De hecho, la mayoría de mujeres sienten que tienen más leche en un pecho que en otro, que uno se pone más cargado que el otro, etc. A veces es porque la glándula mamaria es diferente, no somos simétricos, ¿vale? O a veces es porque el bebé estimula más un pecho y a más estímulo, pues más producción, ¿no? Eso es. Entonces, no significa que tengas menos leche, sino que puede ser que de uno produzcas más que de otro. Y no pasa nada. De hecho, podríamos alimentar a los bebés solamente con un pecho, ¿vale? Eso es. Tenemos dos, pues para alimentar a dos, ¿vale? Pero que con uno también podríamos, porque al final la producción se va a ajustar a la demanda. Si el bebé estimula mucho un pecho, pues producirás mucha leche de un pecho y poca leche de otro, ¿vale? Lo Eso es. importante al final es que el bebé vaya cogiendo peso, que la lactancia se instaure y que puedas sentir ambos pechos pues sin que estén cargados, duros, etcétera, ¿no? Pero vamos, que no hace falta que los pechos produzcan exactamente la misma leche y que es normal el tamaño diferente de un pecho a otro, que el bebé tenga preferencia por uno y que también produzcas leche diferente en cantidad de uno a otro. Eso es. Sí, es que es muy llamativo, a veces, pero Mm. bueno, es así y a muchas mujeres les pasa. Entonces, bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muy interesante porque hemos hablado un poco de todo, de embarazo, posparto, bebés. Esperamos que os haya gustado un montón, que estos sabemos que os encantan porque son así muy, muy dinámicos. Y nada, muchas gracias por estar ahí siempre, por escucharnos, que sabemos que os escucháis el podcast entero y nosotras felices pues de estar aquí aportando nuestro granito de arena y de ayudaros de alguna forma, ¿no? Eso es. Así que un placer enorme, Elena, compartir también espacio aquí contigo. Que por aquí, por lo menos nos vemos. Eso. Un beso. Al ¡Mua! siguiente. Chao. Chao. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.